Muy bien, pues vamos a continuar con algunas de las cosas que hemos estado discutiendo. Esta presentación en particular va a tener mucho contenido, va a ser pesado, no se va a poder digerir tan fácil, tal vez tengan que ver varias veces el video, ponerle pausa y regresarlo. Va a ser probablemente más largo que los anteriores además, pero entonces para esto mismo quisiera empezar con un poco de humor. Aquí tenemos este meme que seguro ustedes ya lo conocían, los típicos memes en este caso sobre los estudiantes de física como ustedes en varias situaciones, ¿no? En el primer cuadro, por si no lo conocían, dice algo así como lo que mis amigos piensan que yo me la paso haciendo como estudiante de física, y pues ahí hay unos tipos jugando juegos de rol, ¿no? Yu-Gi-Oh o algo así. Siguiente, lo que mi mamá piensa que yo hago como estudiante de física, y pues sus papás han de pensar que ahorita están haciendo un montón de cuentas, ¿no? De cosas de matemáticas. Lo que la sociedad piensa que yo hago, y bueno, pues aquí vemos a connotado científico y un experimento de física muy famoso también. Aquí tal vez esto no aplica tanto por el asunto de la pandemia, pero en condiciones de la normalidad anterior, lo que mis profesores piensan que me la paso haciendo, ¿no? Y es pues de fiesta. Aquí lo que yo pienso que yo hago, y no se alcanza a ver bien, pero son un montón de expresiones matemáticas, de integrales y cosas por el estilo, derivadas. Y por último, lo que en realidad hago como estudiante de física, ¿no? Y ahí vemos que en Google acaban de escribir qué es un electrón. Entonces, bueno, pues un poco de humor. Ahora sí vamos a arrancarnos. Esto tiene que ver justo con lo que se vio en el último foro sobre si una frase que dijo una comediante era una bicondicional, y lo que dijo el subsecretario de salud. Es decir, vamos a seguir platicando de la implicación y la bicondicional, pero desde este enfoque particularmente. Miren, seguramente han escuchado ustedes que en matemáticas se habla de esto. En matemáticas a veces ocurre que una condición es necesaria, pero ¿cuándo es necesaria? O a veces ocurre que decimos que una condición es suficiente. Bueno, ¿cuándo una condición es suficiente? Y a veces se dice que la condición es necesaria y suficiente. ¿Cuándo una condición es necesaria y suficiente? Bueno, todo esto tiene que ver con la proposición que conocemos como implicación o condicional, y con la que se forma con la conjunción de la implicación con ella misma cuando se cambian el antecedente y el consecuente, que es la bicondicional. Ok, hay tres ejemplos con los que pretendo ilustrar y espero que vaya quedando cada vez más claro. Empecemos con una implicación común y corriente, una condicional. Supongamos una casa donde el patio no está techado, y entonces decimos, si llueve, entonces mi patio se moja. Una implicación muy sencilla, donde el antecedente sería una proposición simple como llueve o está lloviendo, y el consecuente sería ¿no? Mi patio se moja. Ok, está claro que si ocurre, vamos a llamarle A mayúscula en este caso al antecedente y B mayúscula al consecuente. Está claro que si es cierto A, es decir, si llueve, entonces también es cierto B. Si A es verdadero, B también es verdadero. Si es verdadero que llueve, es verdadero que el patio se moja, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Esa implicación es verdadera, cada que el antecedente se cumple, el consecuente también. La pregunta sería, ¿también es cierto que si mi patio se ha mojado, entonces es que ha llovido? Es decir, también es cierto que si B, entonces A. He cambiado de orden el antecedente con el consecuente. Entonces, A implica B, ya sabemos que es verdadero, y nos estamos haciendo la pregunta si B implica A, también lo será. Y bueno, pues claramente no, ya que el patio puede estar mojado por otras razones, no necesariamente porque ha llovido, ¿no? Pudo ir una persona con una manguera y mojarlo. Y en este sentido nos hacemos ahora esta otra pregunta, formamos otra proposición otra implicación con las mismas proposiciones simples A y B, pero ahora negándolas. Es decir, ¿será cierto si A implica B es verdad
¿será cierto que falso A implica falso B también será verdad? Es decir, si no es cierto A, entonces no es cierto B. Si no llueve, entonces mi patio no se moja. Pues claramente esto tampoco tendría por qué ser cierto, por lo que ya dijimos, ¿no? Por el mismo caso que el anterior, pude haberlo mojado sin que haya llovido. Entonces, la primera frase, si llueve, es una condición suficiente para que el patio se moje. Es suficiente que llueva para que se moje, pero no es una condición necesaria. No es necesario que llueva para que se moje, se puede mojar por otras razones. Es decir, es suficiente que llueva para que se moje, pero no es necesario que llueva para que eso ocurra. En otras palabras, en A implica B, A es suficiente para B, pero A no es necesario para B. ¿Sale? Ok. Entonces, digamos que a manera de resumen, si es cierto A, entonces es cierto B. A implica B no significa que si cambiamos de orden el antecedente y el consecuente también deba ser cierta esta proposición. Esto ya lo habíamos dicho, de hecho, en la clase anterior. Si es cierto B, entonces es cierto A, no tiene por qué ser cierto. Y tampoco tiene por qué ser cierto falso A implica falso B. Es decir, si no es cierto A, entonces no es cierto B. Muchas veces se piensa que sí, pero no. Y recuerden, aquí les pido que recuerden el ejemplo que di la clase anterior con lo de Mafalda y la sopa, ¿no? Que la mamá lo que quería decirle era, si comes la sopa entonces verás televisión, pero la mamá le termina diciendo, si no te comes la sopa entonces no verás televisión. Justo ella cae en este último caso de negar el antecedente, negar el consecuente y pensar que si es cierto A entonces es cierto B, también tendría que ser verdadera la proposición. Si es falso A, entonces es falso B. Muchas veces se cree que tienen que ser equivalentes, pero en realidad no lo son. Ok, pongamos un segundo ejemplo. Creo que este ejemplo lo va a clarificar todavía un poco más. Si soy mexicano, entonces soy latinoamericano. Otra proposición sencilla también, donde P es la proposición lógica sencilla o simple, soy mexicano, y Q es la proposición simple, soy latinoamericano. Y el mismo caso, si se cumple A, entonces se cumple B. Cada que sea cierto, o en este caso P, cada que sea cierta la proposición P, cada que P sea verdadera, Q también lo será. Es decir, cada que yo sea mexicano, también va a ocurrir que yo soy latinoamericano. P implica Q. ¿Sale? Bueno, pongamos mucha atención en esto. Lo que podemos afirmar, dada la proposición anterior, es que es necesario ser latinoamericano para ser mexicano. ¿Sí? Regreso al ejemplo. Si digo, si soy mexicano, entonces soy latinoamericano, lo que yo estoy afirmando es que esto, Q, es una condición necesaria para P. Es necesario que ocurra Q para que ocurra P, más no al revés. Si me explico, es decir, no es necesario ser mexicano para ser latinoamericano, pero sí es necesario ser latinoamericano para ser mexicano. Y regresando al ejemplo del patio y que se mojaba, basta con ser mexicano para ser latinoamericano. En otras palabras, P es suficiente para Q y Q es necesario para P en este ejemplo. Y pongan atención en lo que ahora voy a tratar de explicar. Esta proposición que estamos viendo aquí, si se fijan, de la proposición original P implica Q, invertí el antecedente y el consecuente y ahora los he negado. Este tipo de fórmula lógica que ahora tenemos, esta, donde en una proposición se invierte el orden del antecedente y el consecuente y ambos se niegan, es la contrarrecíproca, o así se llama, de la proposición original. Es decir, cuando decimos P implica Q, su contrarrecíproca sería falso Q implica falso P. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto en el ejemplo? Fíjense que si yo no soy latinoamericano, entonces no puedo ser mexicano. Aquí es donde se nota que la proposición Q es una condición necesaria
para que ocurra P. ¿Se fijan? Por si eso no había quedado muy claro. Es suficiente ser mexicano para ser latinoamericano. Eso creo que queda muy claro y quedaba muy claro desde el ejemplo anterior del patio, pero para que quede muy claro ahora por qué dije que es necesario ser latinoamericano, es necesario para ser mexicano, es decir, en P implica Q, P es suficiente para que ocurra Q y Q es necesario para que ocurra P. Eso se entiende cuando esa proposición se escribe de esta forma. Tal vez ahorita no queda muy claro, y esto yo es algo que les pediré que hagan de manera personal, la tabla de verdad de esta proposición, de la contrarrecíproca. Y van a notar que esta proposición es lógicamente equivalente a esta. Decir P implica Q es equivalentemente lógico a decir falso Q implica falso P. En ese sentido es que queda claro que Q es una condición necesaria para P. Si no ocurriera Q, no puede ocurrir P. Y como ya habíamos dicho, sin embargo, con que ocurra P, sabemos que va a ocurrir Q. Es suficiente ser mexicano para ser latinoamericano. Sin embargo, sabemos que ser latinoamericano no es necesario y suficiente para ser mexicano. Es decir, yo puedo ser latinoamericano, puedo ser, por ejemplo, de nacionalidad argentina. Soy latinoamericano, pero entonces no soy mexicano. En este caso, insisto, cuando tenemos la proposición P implica Q, podemos afirmar que P es una condición suficiente para que ocurra Q y que Q es una condición necesaria para que ocurra P, pero lo que no podemos afirmar es que P es necesario y suficiente para Q. Es decir, esto no es una bicondicional. Cuando en una bicondicional garantizamos que al ocurrir P ocurre Q y al ocurrir Q ocurre P, es cuando decimos que eso es una condición necesaria y suficiente. Pondré un tercer ejemplo que yo creo que ya está un poco de más, espero que haya quedado muy claro, pero bueno, veamos esta proposición que ya tiene un contexto de matemáticas. Decimos, es necesario que la figura tenga 4 lados para ser un cuadrado. O dicho en otras palabras, es decir, lo que aquí acabo de escribir es lógicamente equivalente a esto. Decir, es necesario que tenga 4 lados para ser un cuadrado, es lo mismo que decir, si es un cuadrado entonces tiene 4 lados. Es decir, en la proposición del tipo P implica Q, vuelve a quedar claro que Q es necesario para P, pero P no es necesario para Q, es decir, no podemos decir que es necesario que la figura tenga 4 lados para hacer un cuadrado, eso no ocurre. Lo que sí es necesario, creo que lo dije mal, ¿no? Quise decir que es necesario que la figura tenga 4 lados para que sea un cuadrado, eso sí es necesario, mas no es suficiente. ¿Por qué? Porque la figura podría tener 4 lados y ser, por ejemplo, un trapecio. Entonces, en la proposición P implica Q, con este ejemplo, otra vez, Q es necesaria para P, pero P no es necesaria para Q. P es suficiente. Es suficiente que sea un cuadrado para que tenga 4 lados. Es suficiente, mas no es necesario. Podríamos tener un trapecio o podríamos tener un rombo y seguiría teniendo 4 lados. Entonces aquí, para terminar, es lo que ya expliqué. Sabemos que es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente que la figura tenga 4 lados para que sea un cuadrado. Ya lo dijimos por qué. De hecho, debe cumplir, o sea, para que sea un cuadrado, además de tener 4 lados, pues debe cumplir otras condiciones, como que sus lados sean iguales y que tenga ángulos rectos. Entonces, lo que sí se puede afirmar es que es suficiente que sea un cuadrado para que tenga 4 lados. O dicho en otras palabras, otra vez en la proposición, si es un cuadrado entonces tiene 4 lados, esto es suficiente para esto es necesario para esto, pero no podemos afirmar que es necesario y suficiente. Lo que no ocurre, como dice aquí, es que si tiene 4 lados entonces es un cuadrado, y que si es un cuadrado entonces tiene 4 lados, es decir, en general, para este ejemplo es falso que ocurra P si y solo si Q. En otras palabras, no es una condición necesaria y suficiente.
pongamos un ejemplo de lo que podríamos considerar una condición necesaria y suficiente. Veamos esta proposición. Parece una implicación sencilla, como las anteriores. Si un número real es mayor que 0, entonces es positivo. Y si lo analizamos, cada que esto sea verdad, también esto va a ser verdad, ¿no? Es decir, si es verdad que un número real es mayor que 0, es verdad que es positivo. Esto es de la forma P implica Q. Y ya sabemos que eso significa que es suficiente P para Q y que es necesario Q para P. Veamos, sin embargo, ahí está, ¿no? Lo que decía, se cumple que es suficiente que el número sea positivo para que sea mayor que 0. Si el número real es positivo, entonces es mayor que 0. Dicho en otras palabras, invierto el antecedente y el consecuente y enuncio ahora esta proposición. Enuncio primero P implica Q y ahora enuncio Q implica P. Y si se fijan, se cumple que es necesario que el número sea positivo para que sea mayor que 0, por todo lo que ya explicamos. Es decir, P implica Q significa que P es suficiente para Q, Q es necesario para P. En este caso, si el número es positivo, cuando esto sea verdad, esto también va a ser verdad. Si se fijan aquí, cuando yo invierto el antecedente y el consecuente, P implica Q también es verdad. Bueno, si P implica Q es verdadera, también es verdadero que Q implica P. ¿Eso qué significa? Que la misma condición es necesaria y al mismo tiempo suficiente. Por lo tanto, lo que yo puedo decir o terminar concluyendo es que es necesario y suficiente que el número sea positivo para que sea mayor que 0. Como una fórmula lógica, lo que estoy diciendo es que esto sí se dio. Sucedió que P implica Q era verdadera, o sea, P era verdadera y Q era verdadera. P era suficiente para Q. Pero también ocurrió que esta era verdadera, es decir, cuando invertí el antecedente y el consecuente, la proposición siguió siendo verdadera. Por lo tanto, P era suficiente para Q y aquí P era necesaria para Q. La misma condición, P fue necesaria y suficiente. Por lo tanto, este símbolo significa por lo tanto, aquí sí podemos afirmar que es una bicondicional. P sí y solo sí Q. Cuando tenemos una bicondicional es cuando decimos que la condición P es necesaria y suficiente para Q. Y viceversa, ¿no? Es decir, cada que ocurra P ocurrirá Q y cada que ocurra Q ocurrirá P. Esas son las condiciones necesarias y suficientes en matemáticas. ¿Sale? Bueno, espero que esta primera parte de la exposición haya quedado clara. Y les había dicho que ustedes empezaran a estudiar del material bibliográfico el concepto de cuantificadores lógicos. Entonces hablaremos ahora al respecto. Aquí igual, cuando hablamos de cuantificadores, tenemos que hacer alusión a cuando estamos hablando ya de un conjunto y cuando queremos explicar que todos los elementos de un conjunto, lo que eso signifique, también hablaremos de eso en esta exposición. Pero repito, cuando hablamos de cuantificadores es cuando decimos que existe un conjunto y que todos sus elementos cumplen con algo, por eso aquí los ejemplos, o alguno lo cumple, o a lo mejor ninguno, ¿no? Aquí está este póster de una película que dice todos o ninguno. Bueno, ya hablaremos de esta palabra de ninguno. Bueno, veamos los siguientes ejemplos, son proposiciones lógicas. Todos los muertos por COVID tenían una comorbilidad, ¿no? Recuerden, bueno, por si no lo saben, se le llama comorbilidad a alguna condición, sobre todo de enfermedad crónica que ya tenía el paciente, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes o la obesidad. Entonces, aquí yo no estoy discutiendo si esto es verdad o es falso, simplemente estoy poniendo un ejemplo de una proposición donde estoy afirmando que todos los muertos por COVID tenían esta condición, tenían una comorbilidad. Veamos este otro ejemplo. Hay mujeres solteras. Y vean este tercero. Algún estudiante de la UAEH es millonario. ¿Qué es lo que tienen en común estas proposiciones?
lo que tienen en común es que son afirmaciones ahora ya no de un objeto en particular, sino de un conglomerado o conjunto de objetos. En la primera afirmación estamos hablando sobre el conjunto de fallecidos por COVID, en la segunda del conjunto de todas las mujeres, y bueno, pues en la tercera estamos hablando del conjunto de los estudiantes de la universidad, al cual ustedes pertenecen, por cierto. Bueno, si yo quiero ahora sí preguntarme sobre el valor de verdad de este tipo de proposición, centrémonos en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, para concluir que es verdadera la proposición, para esto tendríamos que haber investigado a todos y cada uno de los fallecidos por COVID, y que además se conociera que de todos y cada uno de ellos efectivamente se tenía una comorbilidad, o dicho en otras palabras, para que esa proposición fuera verdadera, reviso todas y cada una de las muertes y verifico que en todos y cada uno de esos casos había una comorbilidad, una enfermedad crónica anterior. Y sólo así yo podría decir que esta proposición es verdadera. Vean que sin embargo, en un caso como el segundo, existen mujeres solteras o hay mujeres solteras. Ahí bastaría con que yo encuentre a una mujer que sea soltera para afirmar que esto es verdad, ¿no? En cuanto yo encuentre una mujer soltera, esto es verdad. Y por ejemplo, en la tercera, ¿qué pasaría? Dice, algún estudiante de la universidad es millonario. Otra vez, con que alguno fuera millonario, con que yo conociera algún estudiante o encontrar algún estudiante de la universidad que es millonario, sabría que es verdadera. Aquí hay un problema, este es importante igual. Si yo empiezo a, no sé, si hago una encuesta para preguntarle a cada estudiante de la universidad si cuenta con más de 1 millón de pesos, porque para ser millonario hay que tener millones, ¿no? Entonces les voy preguntando y me van contestando no, muchos, ¿no? Ya le pregunté casi a todos y resulta que todavía no encuentro algún estudiante millonario. Entonces, igual, en este tipo de proposiciones, con que uno que yo encontrara, o sea, yo no tendría que encontrar ni a 5, ni a 10, ni a 1000, con que uno fuera millonario, esta proposición ya sería verdad. Pero si empiezo a buscar y no encuentro, pues de la misma forma, hasta que terminara yo de revisar en todo el conjunto, a lo mejor al encontrar que, pues no, busqué entre todos, y fíjense la palabra que voy a utilizar, busqué en todo el conjunto y ninguno fue millonario. Entonces ahí es cuando yo diría, esta proposición es falsa. Ok, ya que estamos hablando de cuantificadores y de proposiciones que hablan de un conjunto o conglomerado de objetos, tendremos que introducir nuevos símbolos, así como los símbolos de la unión, disyunción, de la conjunción, disyunción, implicación o bicondicional o la negación. Ahora utilizaremos este símbolo para denotar que al menos un elemento de un conjunto cumple con cierta condición. Este símbolo lo debemos entender como al menos uno, algunos, alguno, existe, y a este se le llama cuantificador existencial. Es decir, existe al menos uno que tiene cierta propiedad. Este otro símbolo es para un cuantificador que se conoce como universal. Este símbolo es para denotar que de cada elemento de un conjunto todos cumplen la condición. Cada uno la cumple. Se suele leer como para cada uno, para todos, todos. Para cada elemento del conjunto se cumple esto. Cuantificador. Estos básicamente son los dos tipos de cuantificadores. El existencial está como E mayúscula invertida y el universal está como A mayúscula igual volteada, ¿no? Y este tercer símbolo no es un cuantificador, pero también es importante y lo vamos a empezar a introducir. Yo creo que de hecho ya lo conocían. Este símbolo, el tercero, que parece una como letra E también, pero redondeada, se utiliza para denotar que un elemento u objeto pertenece a un conjunto. Y pues también hay que leerlo como pertenece o está en. Por ejemplo, para la proposición 2 de hay mujeres solteras, por ejemplo, mi mamá pertenece al conjunto de las mujeres. Mi mamá es un elemento del conjunto de las mujeres, o su maestra de inglés es un elemento que pertenece al conjunto de las mujeres, ¿vale? Ok,
Eh, Ahora, si estamos hablando ya de conjuntos, vamos a convenir en que utilizaremos letras mayúsculas para representar conjuntos. Entonces, ahora decimos que U mayúscula se va a utilizar para representar a toda la colección de objetos. Por ejemplo, en la proposición 1, U mayúscula va a representar a todos los fallecidos por COVID. A eso le voy a llamar mi conjunto universo. Todos los que han muerto por COVID son mi conjunto universo, es el que estoy analizando. Utilizo el cuantificador universal, porque si se acuerdan, ahí estamos hablando de que todos los fallecidos por COVID tenían una comorbilidad. Entonces utilizo el cuantificador universal y entonces escribo esta frase, miren. Bueno, primero, X minúscula, símbolo de pertenece y símbolo del conjunto universo, se denota como X pertenece al universo. X sería cualquier elemento de ese conjunto, por ejemplo, cualquier elemento de los fallecidos por COVID. Entonces la proposición 1 o la proposición A quedaría simbólicamente expresada así. Para todo elemento del conjunto universal, es decir, para cada elemento de los muertos por COVID, este elemento tenía, cada uno de estos elementos tenía una comorbilidad, ¿no? Más o menos así se podría entender, pero incluso lo podemos simplificar más. Es decir, si utilizamos P, ya ven que siempre hemos utilizado P mayúscula para proposiciones simples. Aquí esta simbología, debo aclarar, nada más no la confundan con lo que a lo mejor les enseñaron en prepa, que son algo que se llaman funciones y que se representaban como f de x, o así se leía y se ponía una letra f y seguida de una x entre paréntesis. Aquí tiene una connotación un tanto distinta. P sigue siendo una proposición lógica, pero cuando pongo P minúscula y entre paréntesis X, voy a referirme a que es una proposición abierta. ¿A qué se refiere con una proposición abierta o a qué me quiero referir? A que en vez de decir, por ejemplo, Juan murió por COVID, Pedro murió por COVID, la voy a dejar, como dije anteriormente, la voy a dejar abierta y la voy a decir de esta forma. Por ejemplo, X tiene una comorbilidad. O en vez de decir Juan era hipertenso, o Juan tenía una comorbilidad, o Pepe tenía una comorbilidad, pues decimos X tiene una comorbilidad. Dicho en otras palabras, esa proposición, la primerita, se podría denotar de esta forma. Para todo X en el universo, se cumple la proposición P. En el ejemplo particular, recuerden, para cada elemento de los muertos por COVID, que ese fue mi universo, se cumple que ese elemento tiene una comorbilidad. Esa es la propiedad que decimos que se está cumpliendo, ¿no? U denota el conjunto universo, este símbolo ya dijimos que es el cuantificador universal, y este denota una frase o proposición abierta para los elementos de ese conjunto. Ok, las proposiciones de este tipo con cuantificador universal son verdaderas si cada que agarremos un elemento del universo y lo sustituyamos aquí, la frase es verdadera. Sí, otra vez insistiré en este ejemplo porque fue el primero que dimos. Supongan que de la Secretaría de Salud descargamos la lista de todas las muertes que ha habido por COVID. Ese es mi universo, ¿no? La lista de personas, como quiera que se puedan identificar. No necesariamente por nombre, pero tenemos una lista de todas las personas que han fallecido. ¿Y qué hacemos? Empezamos a sustituir cada uno de los que vienen en esa lista, cada elemento de ese conjunto universo. Lo empiezo a sustituir en la proposición lógica, es decir, empiezo a ver, el primero de la lista tenía una comorbilidad, sí, ok, vamos bien. El segundo de la lista tenía comorbilidad también. Y entonces lo que estamos diciendo es lo que ya se había explicado. Este tipo de proposiciones son verdaderas cuando cada elemento del universo satisface la condición que dice esa proposición. Por ejemplo, ya revisé 500 de esa lista y en el 501 veo que esa persona no tenía ninguna comorbilidad, ¿no? Murió por COVID y no era hipertenso, no era diabético, no era asmático, no era obeso, etc. Entonces, con un elemento del universo que no haga verdadera a esta proposición, pues toda en general ya es falsa.
Ahora, si denotamos como este símbolo al cuantificador universal existencial, y ya dijimos que se lee como hay, algunos, existe o equivalentes, U sigue para el segundo ejemplo, no, sería para el tercero. U denota el conjunto de todos los estudiantes de la universidad, y ahora la frase Q, la proposición abierta, sería X es millonario. ¿Se acuerdan que ese ejemplo decía algún estudiante de la universidad es millonario? Entonces la tercera proposición simbólicamente quedaría así y se leería de esta forma: existe o algún elemento que pertenece al universo satisface esta proposición. La proposición o la condición Q pues ya está dada aquí. X es millonario, es también una proposición abierta. Entonces, para que proposiciones de este tipo sean verdaderas, bastaría con encontrar un elemento, es decir, hacemos lo mismo. Tenemos nuestra lista, ahora no de muertos por COVID, tenemos ahora nuestra lista de todos los estudiantes de la universidad, y empezamos a sustituir cada uno en la proposición. Y en el momento en el que uno al menos de este conjunto cumpla con esto, haga verdadera esta proposición, es decir, cuando al menos un estudiante de la universidad sea millonario, la proposición lógica que aquí vemos será verdadera. Entonces esa es la gran diferencia entre usar un cuantificador universal y existencial. En el universal, todos y cada uno de los elementos del conjunto deben hacer verdadera esta proposición o deben cumplir con la condición, y en el existencial, con que una la cumpla, ya es verdadera toda la proposición. Entonces, para expresiones como estas, para que sean efectivamente proposiciones lógicas, las proposiciones P o Q o las que se utilicen deben ser proposiciones abiertas, tal que cada que sustituyamos algún elemento del conjunto universal, por ejemplo aquí digamos que A es un elemento del universo, entonces la proposición P o la proposición Q deben ser proposiciones lógicas que se puedan calificar como verdaderas o falsas cuando sustituimos cada elemento del conjunto universal. Eso es muy importante. Bueno, veamos otro ejemplo. Veamos esta proposición, miren. Todos los músicos son gente alegre. Evidentemente estamos utilizando el cuantificador universal. Piénsenlo por un segundo, o unos 5, cómo la representarían en forma simbólica, porque probablemente estén pensando en algo un poquito diferente a lo que yo voy a presentar. Queda claro, muchachos, primero hay que identificar si es una proposición de tipo universal o existencial. Aquí pues la palabra lo deja muy claro. Cuando decimos todos, es un cuantificador universal y utilizaremos este símbolo. Luego hay que identificar cuál sería el conjunto universo, y ya que tenemos identificado si la proposición tiene un cuantificador universal o existencial, y luego cuando identificamos cuál es el conjunto universo, cuál es el conjunto que estoy analizando, debo identificar cuál es la proposición lógica o cuál es la condición que se debe cumplir. Entonces fíjense cómo voy a proponer yo la estructura lógica de esta proposición. Para todo X en el universo, para todo elemento que pertenece a un conjunto universo, si P, entonces Q. Yo lo he propuesto como una implicación. Aquí es donde pienso que probablemente la mayoría no lo había visto como una implicación, y es que estas siguen siendo proposiciones lógicas, muchachos, y entonces pueden seguir habiendo conjunciones, disyunciones, negaciones, implicaciones, bicondicionales. No siempre van a ser así de sencillas, o dicho en otras palabras, la proposición P no tiene que ser a fuerzas una simple proposición abierta. Aquí podríamos decir que la proposición P es todo esto, en realidad es toda la implicación. Ahora, ¿por qué la propongo así? Primero, el universo yo lo tomé como el conjunto de todos los seres humanos. Entonces, para cada elemento del conjunto de los seres humanos, ¿qué significa la frase P, la frase abierta P? La frase abierta que yo tomé como P de X es músico. ¿Y qué significa la frase abierta Q? Es decir, el consecuente de esa implicación, X es alegre. Entonces, ¿cómo lo entenderíamos? Para cada uno de los seres humanos,
Si ese elemento o si X es músico, entonces X es alegre. Yo así entendí o simbolicé esta frase. Todos los músicos son gente alegre, lo identifiqué como que si es músico, entonces es gente alegre, pero como una proposición con oraciones abiertas y con un cuantificador universal. Entonces, fíjense que ya he dado este ejemplo. Ahora podríamos pensar en lo siguiente, en la siguiente proposición lógica también con un cuantificador. Todas las personas que no son alegres no son músicos. En forma simbólica quedaría pues para todo X que pertenece al mismo universo de las personas, falso Q implica falso P. Hace rato ya lo dijimos, esa es la contrarrecíproca y es equivalente a la proposición original. O dicho en otras palabras, aquí no estoy discutiendo si es verdadera o falsa la proposición, pero la proposición todos los músicos son gente alegre sería equivalente a decir todas las personas que no son alegres no son músicos. Más allá de su valor de verdad, esta proposición y esta en forma verbal o esta y es que esta creo que no se va a alcanzar a ver en el video, pero vamos, sería para todo X en el universo, falso Q implica falso P, serían equivalentes. Y bueno, pues ya ustedes trátenla de calificar con lo que saben, ¿no? Con lo que acabamos de decir, traten ustedes de calificar la proposición lógica todos los músicos son gente alegre, o su equivalente que serían todas las personas que no son alegres no son músicos. Y pues ahí se los dejo como dicen, ahí se los dejo de tarea. Y esto es una escena de un capítulo de Los Simpson, donde un grupo de música, que no sé si los conozcan, se hacen llamar Smashing Pumpkins, está tocando y pues así de prendida tiene a la gente, ¿no? Bueno, sigamos. Es muy importante tener cuidado cuando se trata de hacer generalizaciones de un conjunto de casos particulares que satisfacen algo. Como en nuestro lenguaje cotidiano somos muy dados a generalizar. Por ejemplo, a veces, a lo mejor les pasó en la prepa que alguien de ustedes se acercaba y le decía a su profesor, denos la clase porque todos tenemos que estudiar. Es decir, estaban generalizando, en ese momento estaban de hecho estructurando una proposición con un cuantificador universal. Y yo creo que muchas veces pasaba que el profesor les decía, ¿a poco todos? ¿No? Y a lo mejor empezaba a preguntar y alguien decía, no, yo no tengo que estudiar porque ya estudié. Entonces mucho cuidado con las generalizaciones. Recuerden que en una proposición con cuantificador universal, para que sea verdadera, todos los elementos del conjunto deben hacer verdadera la proposición o la condición. Como por ejemplo este otro ejemplo, ¿no? Frases de este tipo se suelen escuchar mucho y hay que tener cuidado con este tipo de generalizaciones. A ver, se preguntarán ahora por qué salió esta foto. Fíjense la proposición que voy a poner de ejemplo. Ninguna selección mexicana ha llegado al quinto partido. Aquí lo importante es identificar cuál es el cuantificador, ¿no, muchachos? Porque aquí no aparece la palabra ni todos, aquí no aparece todos para identificar que es una proposición universal. Tampoco aparece la palabra o la frase algunos o existen para identificar que es un cuantificador de tipo existencial. Aparece algo que no es un cuantificador. En español somos muy dados a utilizar la frase ninguno, ¿no? Así como hablamos de todos, hablamos de ningunos. Y es muy importante tener en cuenta que aquí debe estar metido un cuantificador, ya sea existencial o universal, pero hay que tratar de entender cuál es o qué sentido tiene esta frase, ¿no? Cuando decimos ninguna selección mexicana ha llegado al quinto partido, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Creo que es fácil identificar. Es que estas proposiciones también se pueden negar, es decir, proposiciones con cuantificador ya sea universal o existencial también se podrían negar. Al parecer aquí lo que queremos decir es que todos no. Cuando decimos ninguno, generalmente lo que queremos decir es que es falso que todos.
Entonces aquí no queda claro, ¿no? Vamos a tratar de clarificar algunas cosas poniendo más ejemplos. A ver, veamos este. Dado cualquier número real, siempre ocurre o siempre existe que un número entero es mayor que él. Vamos a utilizar R mayúscula para representar al conjunto de los números reales y Z mayúscula para representar al conjunto de los enteros. Esto de hecho, muchachos, es una notación, digámoslo así, estandarizada. Este símbolo, esta letra como R adornada y esta letra como Z adornada siempre se van a utilizar para representar conjuntos. En este caso la R a un conjunto que se le llama el de los números reales y a Z el de los enteros. ¿Eso qué quiere decir? Que dada esta proposición la puedo expresar de esta forma. Miren, dado cualquier número real siempre existe un entero mayor que él, la podría yo representar de esta forma. Para todo elemento de los números reales existe algún elemento del conjunto de los números enteros tal que ese número entero es mayor que ese número real. Entonces este es un ejemplo donde en la misma proposición puede haber tanto cuantificador universal como cuantificador existencial. Para todos los números reales existe algún número entero donde se cumple tal o cual condición. Eso es bien válido. Veamos este otro ejemplo. Todo número real es mayor que 0. Esta proposición se puede escribir, fíjense que al menos de dos formas, que aquí es lo que explicaremos. Todo número real es mayor que 0. Bueno, es con cuantificador universal evidentemente, y fíjense que una forma sería esta. Para todo elemento de los números reales, bueno, y aquí perdón, tengo que aclarar que este otro símbolo, esta n también como adornada, es para representar otro conjunto de números que se conoce como el de los números naturales, ¿no? Porque aquí apareció este otro término. Entonces, repito, para cada elemento de los números reales, estos dos puntos se podrían entender como que se sigue una condición, es decir, bueno, para todo elemento o para todo número real se cumple que para cada elemento de los números naturales, si el número es natural, entonces es mayor que 0. Esta sería una forma de expresarlo, utilizando como, bueno, y aquí algo muy importante, aquí estoy utilizando como universo, eso fue algo que no había yo mencionado. En estos casos el universo es los reales y no le vamos a poner una U, vamos a utilizar el símbolo de los reales. Acá igual lo omití, es decir, el universo era el de los reales. Entonces, para cada elemento de este conjunto que estoy tomando como universo, que es el de los reales, estoy identificando o utilizando otro conjunto que sería el de los naturales. Entonces, para cada número real se cumple que si el número es natural, entonces es mayor que 0. O se podría expresar mucho más simple, no utilizando como universo los números reales, sino simplemente los números naturales y diciendo, para cada número natural se cumple que ese número es mayor que 0. Ahora sí que depende, la forma de expresar la proposición en estos casos depende de qué conjunto consideremos el universo. Aquí está lo que decíamos, esta n adornada es el conjunto de los naturales y bueno, esto creo que es bien sabido, este símbolo significa mayor que. Bueno, decíamos que en casos como ese ejemplo de la selección de ninguno, queda claro que a veces este tipo de proposiciones se tienen que negar. Bueno, para negar una proposición de este tipo, con cuantificador ya sea universal, existencial o incluso combinación de ellos en la misma, es suficiente con anteponer la frase es falso que. Entonces, por ejemplo, tenemos la proposición de hace rato, todo número natural es mayor que 0. La queremos negar. Su negación quedaría de esta forma, es falso que todo número natural es mayor que 0. Lo interesante es cómo se expresa simbólicamente. Bueno, aquí como dice esa nota, es útil recordar que existen formas equivalentes de estas proposiciones. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, esta es una proposición con un cuantificador universal, que es la primerita que pusimos de ejemplo. Para todo x en el universo se cumple una proposición P. Vamos a ver que hay formas equivalentes de representar estas proposiciones. Bueno,
Eh, Veamos ejemplos entonces en los cuales el cuantificador no está explícito porque a lo mejor hay una negación y entonces no se utilizó directamente el es falso que. Vean este ejemplo. Ningún número al cuadrado es negativo. Esta frase, de esta forma, no deja clara cuál es la estructura lógica de la proposición. Esta proposición, sin embargo, se podría escribir de la siguiente forma. No existe número que elevado al cuadrado sea negativo. O también se podría escribir esto. Todo número cumple que elevado al cuadrado no es negativo. Entonces, de forma esquemática, se puede decir que la proposición ningún x del universo cumple una condición P en realidad es una proposición de tipo universal donde se está negando la condición. Cuando decimos ningún número, regresemos al ejemplo. Cuando decimos ningún número al cuadrado es negativo, ahí habría que acotar que estamos hablando seguramente de los números reales. Ningún número real elevado al cuadrado es negativo. Se podría expresar de esta forma. Para todo número real se cumple que es falso que elevado al cuadrado es negativo. Con esto entonces ya podríamos entender qué es lo que quería decir esa frase de la selección donde decía ninguna selección ha llegado al quinto partido. Ahí lo que queríamos decir es que para todas las selecciones mexicanas, ¿no?, que han participado en los mundiales, es falso que han llegado al quinto partido. Esta es entonces la estructura lógica de las proposiciones que utilizan la palabra ninguno. Sigue siendo una proposición con cuantificador universal donde lo que se está negando es la condición. Así entonces en el ejemplo de hace rato se podría escribir de esta forma, ¿no? El ejemplo que era con lo de los números elevados al cuadrado. Entonces, para todo número real se cumple que es falso que elevado al cuadrado sea negativo. X cuadrada menor que 0 es una forma de decir que el número elevado al cuadrado es negativo, es decir, los números menores que 0 son los negativos. Así sería esquemáticamente la forma lógica de la proposición que decía ningún número elevado al cuadrado es negativo, donde aquí estamos usando como universo el conjunto de los reales y ahora este símbolo se lee como es menor que, ¿vale? Veamos otro ejemplo. Fíjense, un número par es divisible por 2. Si se fijan, esta proposición ni siquiera pareciera tener cuantificador universal, porque incluso la palabra un me hace pensar que estoy hablando de un caso particular y no ya de un conjunto. Más en matemáticas hay que tener mucho cuidado en entender digamos que el lenguaje escrito o hablado, en este caso pues con lo que sabemos de matemáticas. Decir un número par es divisible por 2, digamos que aquí la palabra un o el artículo un no es propiamente un artículo, pero esta palabra un nos hace pensar en que estamos hablando de un caso en particular, pero en realidad, aunque el cuantificador no está explícito, esta proposición sí tiene un cuantificador y de hecho es un cuantificador universal. Decir un número par es divisible por 2 es equivalente a decir que para todo número se cumple que si es par, entonces es divisible por 2. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en matemáticas se suele utilizar mucho este tipo de expresiones, digamos que de lenguaje. Es decir, un triángulo, y en realidad cuando decimos un triángulo estamos hablando del conjunto de todos los triángulos, ¿no? Un número y estamos hablando del conjunto de todos los números. Una recta y estamos hablando del conjunto de todas las rectas en realidad. Y bueno, simbólicamente se expresaría así, ¿no? Para todo número entero, para todo número que pertenezca al conjunto de los enteros, aquí el conjunto universo son los enteros, se cumple que si el número es par, entonces el número es divisible por 2. Ya si la proposición
el número es par y la proposición el número es divisible por 2 la simbolizamos como P y Q, como frases abiertas, quedaría muy parecido a ese ejemplo de los músicos, ¿no? Quedaría para todo X en el universo de los enteros, P implica Q. Fíjense ahora en esta. Si la queremos negar y decimos es falso que para todo número exista un entero mayor que él. Es la negación de una proposición que claramente tiene un cuantificador universal. Simbólicamente sería de esta forma: la proposición que estamos negando, aquí está su negación, todo entre paréntesis porque estamos negando la proposición, de hecho es uno de los ejemplos anteriores. Entonces simbólicamente estaríamos diciendo es falso que para todo número real existe algún número entero donde ese número entero sea mayor que el número real. Ese ejemplo, repito, ya lo habíamos puesto y simbólicamente pues así se representaría su negación. Dicho en otras palabras, aquí es muy importante que esto quede claro. Al negar esta proposición, si nos fuéramos por partes, lo que estamos diciendo es que existe entonces algún número real tal que es falso que exista algún número entero que sea mayor que ese real. Si lo quieren ver de esta forma, primero este operador de la negación, porque es un operador, este operador de la negación, cuando negamos que es falso que todos, pues lo que significa es que entonces existe alguno al menos, o sea, todos no, pero alguno. Entonces, al negar un operador, un cuantificador, perdón, universal, se vuelve existencial. Y el resto de la proposición sigue negada, es decir, esta negación afecta no solo a la primera parte, sino a todo lo demás, que es lo que sigue negado. Podemos seguir trabajando por partes, es decir, ¿qué pasa cuando niego una proposición que tiene cuantificador existencial? ¿Qué pasa si quiero negar que es falso que algunos tienen tal propiedad? Pues si es falso que algunos tienen tal propiedad o no, o algunos no tienen esa propiedad, pues se debería entender como que todos no la tienen. O, dicho en otras palabras, aquí igual no sale la parte final de la diapositiva en la grabación del video, pero lo explico. Simplificando aún más, este operador de negación, este cuantificador existencial, lo vuelve ahora universal. Y lo último que quedaría negado, eso sí lo dejamos negado, sería la proposición donde decimos que n es mayor que x. Entonces, simplificando aún más, quedaría: existe algún número real tal que para todos los números enteros se cumple que es falso que ese número entero sea mayor que el número real. Para terminar esta parte de los cuantificadores, pongamos este ejemplo. Es falso que existe algún funcionario que no es corrupto. Y hay una foto de estas que han circulado últimamente, justo de ejemplos de funcionarios que dicen que les han encontrado pruebas de que han sido corruptos en su época de funcionarios. Bueno, ahorita lo importante no es hacer grillas, sino ponernos a pensar en este ejemplo. ¿Qué es lo que quiso? La pregunta es: ¿qué es lo que se quiere dar a entender con esta proposición? Es falso, o sea, estamos negando que exista, es decir, es un cuantificador existencial, es falso que exista algún funcionario que no es corrupto. Si esto lo tratan de expresar en forma simbólica, podrían ustedes contestar la siguiente pregunta. Aquí hay otra proposición: todos los funcionarios son corruptos. Y la pregunta es: ¿son equivalentes? Resulta ser, muchachos, que cuando uno empieza a estudiar un poco de lógica puede analizar parte del discurso que dan las personas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor esta proposición, la primera, es equivalente a la segunda. Lo curioso es que en la primera no pareciera ser algo negativo sobre los funcionarios, y la segunda claramente es una afirmación en un sentido muy negativo de los funcionarios. Entonces, si fueran equivalentes, para que me entiendan, la de arriba sería una forma muy no redundante, pero muy adornada, utilizando cuantificadores lógicos y negaciones
para decir lo que se está diciendo abajo. Traten de ver, repito, simbólicamente ambas para ver si son equivalentes. Y entonces la próxima vez que quieran decir todos los funcionarios son corruptos, lo podrían decir de la forma de arriba y a lo mejor no se darían cuenta. Ok, para terminar, este video, como les dije, ha sido bastante largo. Hablemos un poco sobre los conjuntos, sobre todo por esta parte de los cuantificadores. Bueno, aquí en la ilustración pues hay justamente una ilustración de algo que uno identificaría como un conjunto, ¿no? Tal cual a este tipo de agrupaciones les llaman conjuntos musicales, ¿no? Fíjense que uno tiene una idea, generalmente cuando uno dice voy a hablar de conjuntos, pues uno puede incluso poner muchos ejemplos, ¿no? Un grupo musical, un equipo de fútbol, los números naturales, los cuadrados, los cuadriláteros que no son cuadrados, qué sé yo. Siempre hay ejemplos muy claros sobre los funcionarios que son corruptos, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos de conjuntos. Y cuando nos piden definirlo, generalmente decimos que un conjunto es una agrupación de cosas, ¿no? Las sillas de un salón, los estudiantes del primero uno de la licenciatura en física, las personas que fallecieron por COVID. Pero algo que debe quedar claro es que un conjunto no necesariamente es una colección de cosas, muchachos. Veamos por qué. Se puede definir un conjunto que no sea una colección de cosas. A ese tipo de conjuntos se les llama conjuntos vacíos. Y entonces, si queremos definir un conjunto como una colección de objetos, pues entonces la definición no es útil para el caso de los conjuntos vacíos. Ahora tal vez ustedes digan, no, pero si es un conjunto debe tener cosas. No, realmente no. Desde el punto de vista de la lógica y de las matemáticas, cuando hablamos de conjuntos, puede haber conjuntos vacíos y conjuntos no vacíos. Esos conjuntos que creemos que son o que definimos como colecciones de cosas, pues son conjuntos no vacíos. Pero yo puedo en este momento, y para un conjunto vacío, este símbolo que es la letra griega phi, o este símbolo que son dos llaves. Aquí debo decir algo importante antes de que se me olvide. Ya lo habíamos dicho, por ejemplo, a los números naturales ese conjunto se representa con una letra N mayúscula, al conjunto universo en general se le representa con la letra U mayúscula. Se utilizan, para las proposiciones lógicas habíamos dicho que se utilizaban letras minúsculas, para los conjuntos se utilizarán letras mayúsculas. Cualquier letra mayúscula que les parezca está bien. Si son conjuntos ya muy específicos como estos conjuntos de números que son los naturales, los enteros, pues ya hay un símbolo. Pero para el conjunto universal en general, por ejemplo, si mi conjunto universal es el conjunto de las letras del alfabeto, pues le puedo poner la U mayúscula. O le puedo poner la A también sin mayor problema. Ok. Generalmente, por ejemplo, si yo hablo del conjunto de las letras del alfabeto y le pongo por nombre A mayúscula, después de la letra A pongo seguido de un igual, entre llaves como estas, todas las letras del alfabeto, ¿no? A, B, C, D, E, F. Es decir, dentro de estas llaves yo suelo escribir la lista de los elementos que pertenecen a ese conjunto, porque es un conjunto no vacío. Luego, si el conjunto es vacío, por eso se utiliza como símbolo estas dos llaves sin algún elemento adentro. O este símbolo, que también ya sea este o este, se identificarán como el símbolo para representar conjuntos vacíos. Y sin mayor preámbulo, pues les pongo un ejemplo. El conjunto de todos los cuadrados con 5 lados. Eso debe ser un conjunto, porque ahorita vamos a ir a qué es entonces un conjunto o cómo se debería definir, pero bastaría con dar una condición como la que yo di. El conjunto de los cuadrados con 5 lados, esa es la condición que me hace saber qué elementos pertenecen a ese conjunto y qué elementos no. Cuando digo el conjunto de las letras del alfabeto, sé que la letra X pertenece a ese conjunto y sé que el signo de interrogación no. Cuando digo el conjunto de los números naturales, N mayúscula, sé que el número 3 pertenece a ese conjunto y sé que, por ejemplo, el número 4 quintos no. Cuando digo
el conjunto de los expresidentes de México, sé que Felipe Calderón pertenece a ese conjunto y sé que Donald Trump no, por ejemplo. Entonces, realmente un conjunto no tiene que ser una colección, sino una regla que te dice si hay elementos que pertenecen a él y discernir cuáles no pertenecen. Entonces, regreso a mi ejemplo, los cuadrados con 5 lados. Ya di la regla, eso ya es un conjunto. Pero si se ponen a pensar, es un conjunto que carece de elementos, es entonces un conjunto vacío. El conjunto de los números reales que elevados al cuadrado son negativos. Ya lo acabo de definir, o sea, el conjunto ya existe porque lo acabo de definir, pero si se dan cuenta es un conjunto vacío. De hecho, hace rato lo dijimos, pues, los números reales al elevarlos al cuadrado siempre son positivos. El conjunto de los números negativos mayores que 0. ¿Se dan cuenta? Ese sería otro conjunto vacío, ¿no? No hay número negativo mayor que 0. Entonces vean que esta definición de conjunto vacío, o más que una definición, este concepto del conjunto vacío, pues no tiene ningún problema o ningún... no habría por qué discutir que no tiene sentido. Discutir que no tiene sentido hablar de conjuntos vacíos sería análogo como discutir que no tiene sentido hablar del número 0, porque carece de valor, ¿no? O algo así. Entonces verán que es muy útil, de hecho, definir al conjunto vacío. Ahorita simplemente repito, un conjunto no tiene que ser realmente una agrupación de cosas, lo más importante es definir una regla para saber qué elementos pertenecen y qué elementos no, y en ese sentido puede haber conjuntos vacíos. Ya habíamos hablado del conjunto universo, ¿no? El conjunto universo no es el mismo siempre. Si yo estoy trabajando con los números naturales, mi conjunto universo puede ser el de los números naturales. Pero si yo estoy trabajando con los números enteros, pues mi conjunto universo puede ser el de los números enteros. Y si yo estoy trabajando con todos los polígonos de 4 lados, pues mi conjunto universo son los polígonos de 4 lados. Pero si yo nada más estoy hablando de los cuadrados, pues mi conjunto universo serán los cuadrados. Entonces el conjunto universo es un concepto de que es el conjunto general con el que en ese momento se está trabajando. No existe un único conjunto universal, ¿sale? Esto es lo que decía yo de cómo hay que entender qué son los conjuntos. Si H es un conjunto, H mayúscula, y P es una propiedad que define a los elementos de H, que es lo que básicamente yo expliqué hace rato, se suele expresar de esta manera. Aquí está la forma de representar conjuntos, miren. H mayúscula es un conjunto, utilizo las llaves para expresar que ese conjunto podría tener elementos. Los elementos de H deberían estar entre esas llaves. Cuando no haya elementos entre esas llaves será el conjunto vacío. Y basta con que yo diga H. Esto se leería más o menos de esta forma. H es el conjunto formado por cada uno de X elementos con la condición, esta línea vertical se entiende como con la condición o tal que X tiene la propiedad P. Aquí, por ejemplo, si yo digo H es el conjunto de las letras del alfabeto, el conjunto H estará formado por todos los elementos X, tal que X es una letra del alfabeto. O el conjunto H está formado por todos los números, tal que esos números son múltiplos de 2. O sea, si se fijan, para definir conjuntos, otra vez la idea de proposiciones lógicas es muy útil, porque pues aquí cuando hablamos de que tienen cierta propiedad, esa propiedad se enuncia como una proposición lógica. Entonces, esto es lo que ya expliqué para indicar que H es un conjunto de todos los objetos X, tal que X tienen la propiedad P, la barra vertical se lee como tal que. Hay que advertir que el símbolo X es la misma idea que en las proposiciones abiertas que habíamos dicho hace rato. Ese símbolo X tiene que ser sustituido por elementos de algún conjunto, son totalmente arbitrarios. Por ejemplo, X tal que X es una letra del alfabeto. Si yo aquí pongo el número 3, el símbolo del número 3, pues el número 3 no es una letra del alfabeto, pero si pongo la letra F, el símbolo de la letra F sí es una letra del alfabeto, ¿no? Y X no es forzosa, se pueden usar cualesquiera otras letras minúsculas para representar a los elementos del conjunto. Por ejemplo, si es el conjunto de los números naturales, se puede escribir de esta forma ese conjunto, se puede representar así. A es el conjunto de todos los elementos Y
tal que Y es un número natural. Claro que el conjunto de los números naturales, vuelvo a repetir, ya habíamos dicho que ya tiene un símbolo muy específico que hay que usar siempre, que es el de la n mayúscula. O este otro ejemplo, ¿no? Aquí hay que explicar esto. Representar un conjunto de esta forma se llama que está representado por comprensión. Se da la regla para saber qué elementos están en ese conjunto y representarlo así tal cual, poniendo dentro de esas llaves la lista de todos los elementos. Ahí se dice que es por comprensión, ¿vale? O por ahí, aquí está este otro ejemplo, ¿no? B es el conjunto B está formado por todos los elementos W minúscula, tal que W es una letra del alfabeto, así es por extensión y así es por comprensión, poniendo toda la lista es por extensión, poniendo simplemente la condición, como en este ejemplo, es por comprensión. Algo muy importante que dice al final esta lámina: hay que observar que un conjunto podría tener como elementos conjuntos. Es decir, un conjunto se puede definir de tal manera que sus elementos sean a su vez conjuntos. Aquí está claro, miren, este conjunto que no tiene nombre, le podemos poner el nombre que queramos, está formado por 1, 2, 3. Este conjunto tiene 4 elementos. Uno de sus elementos es el número 1, otro es el número 4. Pero otro de sus elementos no es el 2, es un conjunto que contiene a los números 2 y 3. Este es un elemento del conjunto y es a su vez un conjunto. El conjunto que contiene al 2 y al 3. Y este es otro elemento, es decir, el 5 no es un elemento del conjunto general. El conjunto que contiene a los números 5 y 6 es un elemento de este conjunto. Entonces, este conjunto sería un error decir que tiene 6 elementos, que serían los números del 1 al 6, ¿no? Tiene 4 elementos, de los cuales 2 de ellos son conjuntos, que quede claro eso. Ok, bueno, una idea muy útil, y seguramente ustedes la conocen, es representar los conjuntos por medio de gráficos, que suelen ser figuras. Este tipo de gráficos se les suelen llamar diagramas de Venn. Se suele representar al conjunto universal por medio de estas gráficas, de estos dibujos, y se suelen representar a conjuntos que forman parte de ese conjunto universo más o menos de esta forma. Miren, no es una regla estricta, pero es muy común que con un rectángulo se representa al universo y con círculos u óvalos dentro de ese rectángulo se suelen representar conjuntos que están dentro de ese universo, ¿no? Como en el ejemplo anterior. Este sería el universo y dentro de ese universo está el conjunto que contiene al 2 y al 3 y está el conjunto que contiene al 5 y al 6. Sería un poco para entender este dibujo, ¿no? No sé, el círculo B podría ser uno de esos conjuntos y el círculo C podría ser otro, a lo mejor. Ok, a una gráfica de este tipo se le suele llamar diagrama de Venn, algunos le llaman diagramas Venn-Euler. Y aquí surge una idea muy importante a partir del ejemplo anterior. Cuando hablamos de conjuntos solemos hablar de subconjuntos. Es decir, dentro del conjunto universal pueden existir, por ejemplo, conjuntos A y B con la propiedad de que todo elemento de A también es elemento de B. Es decir, simbólicamente, fíjense, y esto es algo importante, vamos a tener que utilizar bueno, no es que vayamos a tener que, es muy útil con las proposiciones que ya conocemos, con la lógica que ya conocemos. Vamos a ver que la definición de subconjunto se puede entender simbólicamente de esta forma, utilizando proposiciones lógicas. Para todo elemento del universo se cumple que, y esta es una implicación, si X está en A, entonces X está en B. Cuando esta proposición sea siempre verdadera, estaríamos diciendo que A es un subconjunto de B, que es lo que aquí se dice. Simbólicamente el diagrama de Venn sería muy útil porque esto es lo que estamos diciendo. Miren, simbólicamente tengo un universo que podría ser representado por este rectángulo, y cuando esta proposición siempre sea verdadera, lo que estoy diciendo en forma gráfica es que todo elemento de A
también es un elemento de B. Si X está en A, entonces X también está en B. Esta sería una forma análoga y perfectamente válida para representar la misma situación, nada más que ahora el círculo sería el universo, el rectángulo sería el conjunto B y la estrella sería el conjunto A, y otra vez la representación gráfica es la misma. Si X es un elemento de A, entonces X es un elemento de B. Básicamente la idea de subconjunto se puede ver como que esta implicación sea verdadera. Ok, suponer que A y B son conjuntos cuyos elementos están en un conjunto universal, es decir, que el conjunto A es subconjunto del conjunto B, y si todo elemento de A también es elemento del conjunto B, es decir, estamos hablando de la misma idea de subconjunto, todo esto que hemos dicho se puede representar simbólicamente de esta forma. Este símbolo, donde A mayúscula es un conjunto y B mayúscula es otro conjunto, ambos conjuntos del universo, este símbolo significa que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B. En términos lógicos, se cumple que esta proposición es siempre verdadera, y en términos de palabras, es que cada elemento de A también es un elemento de B, siendo A y B conjuntos del universo, dentro del universo. Y bueno, esto ha sido muy cansado, ya vamos a terminar, pero pues un último chiste para cerrar, que tiene que ver con conjuntos. Y bueno, esta niña Mafalda, que ya se las presenté la otra vez, y bueno, vean lo que dice Mafalda, ¿no? Le dice a su amiguito Manolo que si él cree que si cree en la idea de que todos los humanos somos iguales, que si existe la igualdad humana. Y Manolito le dice que no, que eso es una tontería, que cómo va a ser posible que todos los hombres sean iguales, que eso es una estupidez, dice, incluso muy enojado. Y fíjense cómo sigue Manolito, dice: no hay dos personas iguales, ni nadie es igual a nadie. ¿Quién te habló de esa tontería? Y pues cuando dice que su papá, Manolito, fíjense lo que termina diciendo, ¿no? ¿Cuándo no? Esos padres que todos son iguales. Un poco para seguir hablando del concepto de conjuntos, del concepto de cuantificadores universales, de generalizaciones, y en este caso de conjuntos iguales. Ok, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Consideremos el conjunto A y el B. Si ambos tienen los mismos elementos, es decir, si cada elemento de A también es elemento de B y viceversa, si cada elemento de B también es elemento de A, decimos que los conjuntos son iguales. Básicamente aquí se cumple la implicación en ambos sentidos. Si X está en A, entonces X está en B, y si X está en B, entonces X está en A. O sea, básicamente lo podrían ver como una bicondicional, si se dan cuenta. Aquí está expresado, ¿no? Si A y B son subconjuntos de un conjunto universal, se dirá que A y B son iguales si es verdadera esta proposición: A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Cuando esto sea verdad, solo en ese caso los conjuntos son iguales. Y de hecho podemos decir lo siguiente: porque siguen siendo subconjuntos, pero son un tipo de subconjunto. Digamos que aquí es la doble implicación y en el otro caso era nada más la implicación sencilla. Cuando esto ocurra, denotaremos con este símbolo que A es un subconjunto propio de B, y básicamente lo que estamos diciendo es que cada elemento de A está en B y viceversa, cada elemento de B está en A. Y diremos que A es un subconjunto propio de B y le pondremos esta rayita. El símbolo es casi el mismo que el de subconjunto, pero tiene una rayita para entender que es un subconjunto propio. Y bueno, ahora sí, para terminar, por medio de las proposiciones lógicas podemos definir nuevos conjuntos a partir de conjuntos ya dados. Miren, supongamos que tenemos un conjunto universal y dentro de ese conjunto universal hay un conjunto A, que sería un subconjunto de hecho del universo. Decimos que el conjunto A está definido de esta forma: A es un conjunto de todos los elementos del universo que cumplen cierta propiedad, y donde P tiene que ser una proposición abierta que es válida para ese universo. Entonces, como dice aquí, es claro que A es un subconjunto de B. Aquí lo estamos diciendo. A es el conjunto formado por todos los elementos que están en el universo. Entonces A es un subconjunto de B. Se puede formar
un conjunto que conste de aquellos elementos del universo que no satisfacen esta condición, es decir, negamos P. Es decir, si negamos, aquí más que negar X sería negar P de X, aquí falta la letra P. Cuando esto sea verdadero, cuando la negación sea verdadera, se forma un nuevo conjunto al que se le llama el conjunto complemento del conjunto A, que se denota por este símbolo. No es un exponente, es como un superíndice. A con una letra C como superíndice se denota como el complemento de A, y básicamente la idea es muy simple. Si definimos un conjunto A dentro del universo, los elementos de A son todos los que cumplen una cierta condición P. Entonces, todos los que no cumplan esa condición son otro conjunto, que se llama el complemento. Entonces, A complemento son todos los elementos del universo tal que hacen verdadera la negación, tal que no cumplen la proposición P. También se puede expresar de esta forma. Esta diagonal es un símbolo de negación. Entonces todos los elementos del universo tal que X no está o no pertenece al conjunto a ese conjunto se le puede representar de una forma, digamos que con diagramas de Venn, se le puede representar de una forma muy sencilla. Aquí un poco de problemas con... Ahí está. Hay un poco de problema con la presentación. Esta sería la representación. Miren, el rectángulo es el universo, el óvalo es el conjunto A, y entonces el complemento sería todo lo que no pertenece al conjunto A. Eso sería A complemento. Todos los elementos que no satisfacen la condición para pertenecer al conjunto A. Ok, otros dos conjuntos nuevos. Queda claro que el conjunto complemento es un conjunto diferente a A. Entonces, otros conjuntos que se pueden formar serían los siguientes. Miren, digamos que existen dos proposiciones que se deben cumplir, dos condiciones para que los elementos de un conjunto estén en A o estén en B, ¿no? A sería un subconjunto del universo, que es el de todos los elementos que cumplen la condición P, y B sería otro subconjunto del universo donde para pertenecer a B se debe cumplir la condición Q. Entonces llamamos a este un nuevo conjunto y se le llama, este símbolo no es el del universo, no es una letra U, es un operador que significa unión. La unión del conjunto A con el conjunto B da un nuevo conjunto que se define como este conjunto, que sería el de todos los elementos del universo tal que se cumple P o se cumple Q. Fíjense cómo la proposición lógica que nosotros conocemos como la disyunción, P o Q, se relaciona directamente con un tipo de operador entre conjuntos que se llama el operador de unión. La unión de A con B, repito, estará conformada por todos los elementos del universo que bien cumplen la condición P, es decir, que bien están en A o bien están en B. A eso es a lo que se le llama unir dos conjuntos, a los que cumplan o una condición o la otra. Obviamente si cumplen ambas no hay ningún problema. Y este es otro tipo de conjunto. Miren, este operador se conoce como intersección, y A intersección B se puede entender como todos los elementos del conjunto universo tal que se cumple esto, es decir, satisfacen P y satisfacen Q. En otras palabras, la operación lógica o la proposición lógica más bien que llamamos conjunción está estrechamente relacionada con un operador para conjuntos que se conoce como el operador de la intersección. En palabras simples, la intersección de dos conjuntos son todos los elementos que tienen en común A con B, ¿no? Y pondremos algunos ejemplos. Miren, sea A el conjunto que contiene al número 1 y 3, sea B el conjunto que contiene al número 1 y 2. Entonces la unión, es decir, o bien se cumple esto o bien se cumple esto, sería un nuevo conjunto que reúne. Obviamente el 1 no se tiene que repetir,
sería nada más reunir en un nuevo conjunto al 1, porque este es el mismo elemento, al 2 y al 3. Y la intersección de A con B sería el que cumpla con A y al mismo tiempo cumpla con B, que en este caso es solo el 1. Entonces A unión B serían del 1 al 3 y A intersección B sería solamente el número 1, el que tienen en común ambos. Pongamos otro ejemplo, miren. Si A es el conjunto de todos los números que son naturales y pares, y B es el conjunto de todos los números que son naturales e impares, A unión B, fíjense, básicamente estoy diciendo que tengo el conjunto A de los números pares, tengo el conjunto B de los números impares. Al hacer la unión, es decir, que se cumpla una o la otra, me da como resultado A unión B, pues me daría prácticamente a todos los números naturales. Los estoy reuniendo a todos otra vez porque los números naturales se podrían como que separar entre los pares y los impares. Al volverlos a unir me vuelve a dar el conjunto de los naturales. En cambio, aquí fíjense cómo aparece otra vez el concepto del vacío. ¿Qué tienen en común los números pares y los números impares? Es decir, se puede cumplir al mismo tiempo la condición P y la condición Q. Se puede cumplir que al mismo tiempo un número sea par e impar. Obviamente, aunque no los hemos definido, por lo que saben de matemáticas, eso no puede ocurrir. Un número no puede ser par e impar. Entonces, fíjense, el conjunto existe. A intersección B está definido, pero en este caso sería el conjunto vacío, puesto que no habría elementos en esa intersección. Y bueno, básicamente con esto estaríamos terminando esta larga explicación. Ahora lo que viene es que hagan ustedes muchos ejercicios al respecto, pero bueno, con esto tienen un buen rato para reforzar lo que están leyendo o lo que están estudiando en el material digital que se les dio. Para terminar, ahora sí, ya para terminar, muchachos, una última idea. Este caballero es Bertrand Russell, por ahí hablamos de él en algún video anterior. Bertrand Russell fue un filósofo, lógico y matemático británico, y a él se le debe una idea que fue muy importante en la teoría de conjuntos. Miren, él puso un ejemplo que parece inofensivo, pero bueno, veámoslo. Dice Bertrand Russell: existe el conjunto de todas las cosas que son cucharas, ¿no? O sea, todo lo que sea una cuchara forma parte de un conjunto. Existe el conjunto de todas las cosas que son cucharas. Por ejemplo, no sé, cucharas para la crema, cucharas para el té, cucharas para la fruta, cucharas para la sopa. Todo lo que sea una cuchara pertenece a un conjunto de las cosas que son cucharas. Y fíjense lo que dice Bertrand Russell: ese conjunto no se puede contener a sí mismo. Recuerden que un conjunto dentro de un conjunto pueden haber conjuntos. Los elementos de un conjunto pueden ser conjuntos. Entonces fíjense, el conjunto de las cosas que son cucharas no se contiene a sí mismo, porque el conjunto de las cosas que son cucharas no es una cuchara. No sé si queda claro, espero que sí. El conjunto que contiene a todas las cucharas no es una cuchara. Contiene cucharas, pero el conjunto como tal no es una cuchara. Entonces, el conjunto de las cucharas no se contiene a sí mismo. Sigue Bertrand Russell. Dice: existe el conjunto de todas las cosas que no son cucharas. Así como existe el conjunto de las cosas que son cucharas, existe el conjunto de las cosas que no son cucharas, ¿no? Por ejemplo, los tenedores, las tazas, los lógicos como él, los expresidentes, los estudiantes, etc. En ese conjunto, como dice él, están todas las cosas que no son cucharas. Y como el conjunto de todas las cosas que no son cucharas no es una cuchara, ese conjunto sí se puede contener a sí mismo. ¿Se dan cuenta? El conjunto de las cosas que no son cucharas se contiene a sí mismo. Dentro del conjunto de las cosas que no son cucharas están todas las cosas que no son cucharas, incluyendo el conjunto de las cosas que no son cucharas. A ese tipo de conjuntos Bertrand Russell les llamó conjunto singular, y a un conjunto como es decir, el conjunto de las cucharas que no se contiene a sí mismo es un conjunto no singular. Al conjunto de las cosas que no son cucharas, que se puede contener a sí mismo porque ese conjunto no es una cuchara, se le llama conjunto singular.
y eso dio pie a una gran controversia en matemáticas y a que se encontraran un tipo de cosas que en matemáticas se conocen como paradojas, no necesariamente por este contexto, pero en matemáticas existen muchas paradojas. Ahorita no explicamos más a fondo qué es eso, pero las paradojas suelen ocurrir cuando existen conjuntos que son singulares. Y ahora sí, pues estén al pendientes de los ejercicios que después tendrán que hacer.